un tema muy bonito y muy importante, y también que es muchas veces comentado y hablando que nuestra tierra, nuestro medio ambiente está siendo contaminado, ¿no? Es por eso que el día de hoy nuestro tema es la contaminación ambiental. ¿Qué tipos existen? ¿Qué protocolos se habrán firmado para que ya no se dé lo que es la contaminación ambiental y si se cumple o no? ¿Verdad? Ya, entonces vamos a presentar y a realizar nuestra clase. ¿Ya? A ver, entonces, muy bien. El día de hoy, como ya les iba diciendo, vamos a hablar sobre el tema de la contaminación ambiental. Vemos en la imagen, a ver, ¿qué entendemos por esa imagen? ¿Alguien que me quiera decir qué entendemos por esa imagen? Ok, nadie veo que no desean participar en la clase. ¿Qué pasó, chicos? ¿Ya tienen hambre? ¿Puedo repetir la pregunta, mi? Sí, buenos días. Bueno, sí, ya saben. A ver, la pregunta era, ¿qué es lo que observan en la imagen? ¿Qué les da a entender esta imagen? La contaminación de las fábricas que estamos viviendo hoy en día en este sistema capitalista. Aparte de eso, nos da a entender que el humano no sabe valorar realmente lo que tiene y la lucha del petróleo. No sé, da a entender muchas cosas. Ah, ya. Muy bien, Cristian. A ver, otra participación. ¿Qué dará a entender esta imagen? Vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Encuentras a tu enamorada besándose con otra persona o enamorado, ya dijiste todo, ya sabes qué está pasando con una sola imagen. Así no te lo cuenten, ya tú lo viste y ya sabes qué pasó. Eso, así igualito. La contaminación nos dice, ¿no? Y la imagen nos quiere decir 1000 cosas. Muy bien. Gracias, Cristian, por participar. A ver, ahora vamos a ver qué es la contaminación. Pues la contaminación es la alteración nociva del estado natural del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros insertamos al medio ambiente a todo general, un agente que no es de su estado que corresponde, pues ya lo estamos alterando y eso sería la contaminación. Entonces, así hablamos de que, por ejemplo, la tierra, a la agricultura, se usa lo que son los pesticidas, y herbicidas, todo lo que termina en cidas, ¿no? Entonces, estos agentes que no pertenecen al medio natural del suelo, pues ya están alterando lo que va a pasar. Puede que la producción de la agricultura salga bien, salga mal, sea beneficioso o también dañino. Es por eso que esto causa inestabilidad. Estos agentes que ingresan al medio ambiente y que no pertenecen como tal, pues van a causar esta inestabilidad, desorden, daño, malestar en todo el ecosistema y el medio ambiente en general, empezando desde el suelo, los ríos, aguas y sobre todo el aire, que el aire es el que más está dañando con todos estos productos, así o no lo queramos ver, ¿no? Hasta la energía de solar, la energía de la luz también produce algunos cambios que ya vamos a ir conociendo más adelante. Pero eso es la contaminación ambiental. Cuando un agente ingresa, cuando no pertenece a ese espacio o medio ambiente natural, ¿ya? Todo lo que se pueda considerar un agente externo. Ahora, existen tipos de contaminación. Los que vamos a escuchar son 9 tipos de contaminación que se va a dar en el medio ambiente. Hablamos de la contaminación atmosférica, que es la más conocida y que sabemos que está deteriorando nuestra capa de ozono. Pero ¿en qué consiste esta contaminación atmosférica? Pues también es conocida como polución. La polución o contaminación atmosférica se produce gracias a esta emisión de sustancias químicas que va directo al aire. En este caso, el aire va a ser toda esa capa de la atmósfera, esa capa gaseosa que protege a la Tierra. Entonces vamos a entender que va a deteriorar así las capas que existen, ¿no? Una muy importante que nos protege de la radiación solar es la capa de ozono.
en este caso. Entonces, estas sustancias químicas que van a ir al aire van a estar afectando el ecosistema y la atmósfera en todo caso, así descuidando y poniendo al ser humano en peligro constante con nuevas enfermedades que pueden aparecer, con el problema de la respiración, problemas pulmonares, entre otros, ¿no? Entonces, a ver, los gases más emitidos y más conocidos que se proporcionan de las industrias, transportes, carros, entre otros, como podemos llamarlo, pues es el monóxido de carbono. Este monóxido de carbono va a hacer que exista la contaminación atmosférica, ¿no? Después está el dióxido de azufre, el clorofluorocarbono y los óxidos de nitrógeno. Pero el nitrógeno es bueno para la salud, sí, pero también es dañino para el medio ambiente porque va a hacer que exista la contaminación atmosférica. Ahora, ¿cómo o de dónde son causados estos gases o estas sustancias químicas? Pues estos gases expulsados pueden ser de combustibles fósiles que son eliminados por los carros, ¿no? Sean buses, autos, combis, como lo quieran llamar ustedes, pero son expulsados de ese medio de transporte los combustibles fósiles. Después están los desastres naturales, los incendios, ¿no? Que se van causando por problemas de que dejen la luz prendida o enchufado, después agarras con la mano mojada, ya vas generando esa conexión, mala conexión, y se va a producir incendios. Sino también hablamos de los incendios forestales, estos incendios que a veces quieren quemar alguna propiedad para eliminar lo que es la cosecha de trigo, por ejemplo, la de cebada, pero no miden las consecuencias que va a tener este hecho. ¿Cómo? Porque esto con el aire, este fuego se puede ir expandiendo hacia otros terrenos y se producen lo que son los incendios. Después están las quemas de basuras. Es por eso que en nuestro país, para 1 de enero, que antes se quemaban los muñecos hechos por las ropas viejas, o como es tradición en nuestro país, se ha ido eliminando, pero aún muchas veces continúan estas tradiciones de seguir quemando, incluso en algunos lugares más alejados de las ciudades. Entonces, ¿qué están haciendo? Contaminando atmosféricamente a la atmósfera, no el aire. Después están los gases que se liberan de las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia. En este caso, las fábricas, las industrias que existen en diferentes sectores hacen que también se emitan estos gases, estas sustancias químicas hacia el aire, produciendo el deterioro de la capa de ozono y la contaminación atmosférica. Y después tenemos la agricultura y la ganadería intensiva. Pero esto más que nada va a afectar a lo que es la contaminación del suelo, que vamos a ver dentro de un momento. Después tenemos lo que es la contaminación hídrica. Cuando hablamos de hídrico estamos refiriéndonos a todas las masas de aguas que existen, sea océano, lagunas, lagos, ríos, entre otros. Si vamos pues a la selva, en este caso, vemos algunas veces que existe contaminación, al igual que en los mares, en las playas, ves que las familias van antes, ¿no? Antes de la pandemia, las familias iban, se reunían ahí, empezaban a tomar, empezaban a cocinar y dejaban sus desperdicios en las playas, y eso sabemos que afecta tanto al mar como a las especies que viven ahí, ¿no? Que habitan los mares, cangrejos, entre otros. Entonces, esto hace que exista esta contaminación. Entonces, hablamos aquí, afecta, como ya les decía, a ríos, fuentes de aguas subterráneas, lagos y mar. Cuando se liberan sustancias contaminantes, afecta directamente a las especies animales, vegetales y también al ser humano. ¿Cómo afecta en este caso la contaminación hídrica? La contaminación hídrica va a afectar al ser humano porque el ser humano consume los pescados, ¿no? De que da el mar. Entonces, el pescado, al salir, en este caso del mar, y que esté en esta agua toda sucia, va a producir en el humano este residuo. Vas a encontrar en el pescado que sea petróleo, gas, y entonces, ¿qué está generando en el humano? Que el sistema digestivo tenga que procesar mayor
mayores sustancias químicas que va a tener este animalito, entonces ahí va a afectar, ¿no? En los ríos, en todo caso, o en los lagos, que es lo que suministra agua, lo que es lo que suministra, lo que es lo que suministra agua a la población, en este caso, va a hacer que esta contaminación de repente están procesando el agua y de repente encuentran por ahí un plastiquito, ¿no? De un dulce que botaste a un lago. Este plastiquito ya está yendo para tu agua potable que vas a hacer hervir, vas a consumir. En sí, al hacer hervir, al calentar el agua, se está eliminando ciertas bacterias, pero no se elimina por completo. Hay algunas que sobreviven a ese calor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Generar ese mal estado en tu cuerpo y ocasiona enfermedades, ¿no? Como puede ser la hepatitis, entre otras. Entonces tenemos que tener cuidado. Cristian nos dice ya no va a comer pescado porque están contaminando. Una de las especies que cuesta más barato en todo caso y está más cerca a lo que es a la orilla del mar son la especie de lo que es el pescado bonito. Esta especie, o si no, lo que es el merluza, creo que también está más cerca al mar. Entonces estas especies son las que cuestan más barato, pero también estás en el riesgo de consumir este pescado en mal estado porque vive en aguas contaminadas, ¿ya? Porque es el cerca a la orilla del mar donde el agua arrastra los desperdicios de las personas que van al mar, ¿ya? Pero aquí también tenemos, aparte de la industria pesquera, esta industria pesquera va a hacer que en las naves, en las flotas que ellos pescan, emitan estos combustibles, como es el petróleo, la gasolina, y eso va a hacer que se arroje al mar ese petróleo y contaminando así lo que es el mar, ¿no? Muy bien, ahora va a ser pescado feíto, dice, ya no bonito, feíto. Muy bien, pero es el más rico, creo, que todos consumen y el más consumido, aparte del jurel, el bonito, ¿qué más consumen? Merluza, entre otros, que son los más consumidos. Claro, la minería también, pero la minería, en este caso, hay la minería aluvial. No sé si han escuchado de esa minería. La minería aluvial trata de que trabajan cerca a lo que es los ríos, porque si sabemos muy lejos en otros países, en los ríos son los que se encuentran los diamantes. En ese caso es eso la minería que están buscando en los ríos, oro, cobre o todos los minerales que pueda producir la tierra. Pero en la minería más que nada afecta a lo que es el suelo, en este caso, porque se hacen detonaciones, explosiones y se cava los subsuelos, ¿no? Y es ahí donde se busca este mineral, pero entonces no estaríamos hablando tanto de una contaminación hídrica. ¿Ya? Ahora sí, hablemos de esa contaminación del suelo que no solamente se da por la agricultura o por la ganadería, sino también, como decía su compañero, por la minería. En esta contaminación del suelo es porque las sustancias químicas van a dirigirse al suelo, subsuelo, para poder procesar algunos alimentos, algunas cosas que el humano quiera realizar. Entonces, ¿qué estamos viendo en todo este proceso? Que el que más contamina es el ser humano, ¿no? La actividad humana que realiza. O sea, nosotros somos los peores agentes de contaminación, los peores administradores de la tierra y del medio ambiente que nos han proporcionado. Entonces, es ahí que en la contaminación del suelo entra la agricultura. Si esta agricultura intensiva de producción, de exportación que se da, como vemos, en lo que es la papa, la maca, la quinoa, todo lo que exporta el Perú como materia prima, pues van a usar estos insecticidas. Así pasen por control de calidad los otros países. Los otros países sí te hacen pasar por un control de calidad cuando entregas una exportación. Por ejemplo, si tú ves que la maca que exportan no está pasando por el control de calidad y tiene alguna sustancia química, ya te rechazan toda tu producción. Entonces, ¿qué cuidan? ¿Qué hacen los agricultores? Dos maneras de producción. Una para el pueblo peruano, que es la que se produce más, y también la de exportación. La de exportación no usan químicos y la que es para el pueblo peruano usan químicos y nos dan lo más malo, ¿no? Y es como decir, el Perú contamina al mismo peruano, y para el extranjero le da lo más sano. Entonces estamos ahí en una contradicción. Entonces esto va a hacer que la agricultura también se dé de una manera intensiva, sea constante la agricultura. Si tú
produces un alimento en este caso, digamos que a la tierra le das pura papa para toda tu producción, el suelo va a morirse y se va a volver infértil. Pero si tú varías tu producción, primero siembras papas, zanahoria, y tú le vas metiendo así diferentes productos que den, pues el suelo va a ir fomentando nueva vida y se va a volver más fértil, ¿no? Pero siempre hay que darle su tiempo de descanso. Después, ¿qué más es lo que causa la contaminación del suelo? Cuando tú con tu nuevo celular te compraste, usaste por un buen tiempo, lo dejaste cargando y ¿qué pasa? Se hinchó la batería, digamos, ¿no? Esa batería ya no te sirve y tú lo que haces es botar al piso, ¿no? Botas al piso, vienen, los recogen, el recolector de basura también lo lleva a otro lugar, a otro suelo, a otra planta de tratamiento y también está contaminando. Es por eso que muchas veces las plantas de tratamiento lo llevan a sitios alejados para procesar esa materia que ya no sirve. Pero igual están contaminando lo que es el suelo. Ahí encontramos lo que son las baterías, las pilas que usas para tu reloj, para tus peluches que te regale el enamorado, la enamorada. Entonces ahí estás contaminando si es que ya estás tirando estas baterías y estas pilas. Además de esto, otro tipo de contaminación es la tala de los árboles. Esta tala y no se vuelve a sembrar, ¿no? Nosotros eliminamos más los árboles, sacamos de los árboles las hojas, en este caso la madera, pero no volvemos a sembrar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el suelo se vuelva infértil porque no hay una presencia de vegetación. Entonces, ahí también estamos continuando con esta contaminación del suelo. Ahora, la contaminación por basura que yo les mencionaba, ¿no? Así muchas veces vayan alguna vez a una planta de tratamiento y van a ver toda la cantidad de desperdicio que hay de una población, sea de la región costa, de la sierra, de la selva, todas las personas botamos desperdicios. En los inorgánicos, pues en este caso van a ser las frutas, las verduras van a ser procesadas, pueden servir como abonos y totalmente ellos se desintegran. Pero ¿qué pasa cuando son materiales? En este caso, plásticos, tecnopor, baterías, artefactos electrodomésticos, no tiene un proceso de desintegración rápido, se demora. Incluso algunos productos electrodomésticos no se desintegran. Entonces, esto va a afectar al suelo y es por eso que la basura acumulada de una población es la más dañina y contamina tanto el aire y el suelo. ¿Ya? Después tenemos la contaminación radioactiva. Esta contaminación pues ha sido desde que ha aparecido más que nada las industrias, aquellos que poseen mayor uso de energía eléctrica y se ocasiona por el calentamiento que tiene esta empresa, por ejemplo, ¿no? Vemos en la imagen a esta industria que por un sobreuso, un mayor calentamiento ha explosionado y está originando lo que es la contaminación radioactiva. Así también están las plantas nucleares, donde se crean bombas, otros artefactos de explosión. Después tenemos la contaminación térmica. Esta contaminación térmica se debe al aumento de la temperatura y afecta a glaciares y a polos. Por ejemplo, vemos al nevado de Huascarán, digamos. Vamos ahí y vemos que cada vez se va derritiendo más y más y más y van cayendo lo que son glaciares, ¿no? Por ejemplo, o en este caso esos cubitos de hielo que se van desplomando y se van convirtiendo en agua líquida, no es tan sólido, entonces eso se está debiendo a una contaminación térmica que está produciendo una mayor temperatura en nuestro medio ambiente. Asimismo, también interfiere lo que es la capa de ozono, porque si esta capa de ozono se mantendría tal y como es, pues no habría lo que serían las contaminaciones y este deterioro y no ingresarían muchos los rayos ultravioletas que también dañan a la población, a los glaciares y sobre todo a estos que he mencionado último, ¿no? Porque de esta manera sólida se mantiene, proporciona lo que es el agua a la población de diferentes sectores que suministran de ahí para que puedan tener agua potable. En todo caso, puede ocasionar también esto lo que son los huaicos, los colapsos de la tierra, inundaciones, estamos hablando de desastres naturales. ¿Ya? Asimismo, pues
entre las más importantes en estos últimos años se encuentra la subida del nivel del mar. A más nivel del mar, pues vamos a tener que se va a alterar el equilibrio de los ecosistemas, porque si sabemos, tenemos 8 pisos altitudinales y cada uno varía en cuanto a lo que es el nivel del mar. Está Chanca, Yunga, Quechua, Suni, Janca y la cordillera Selva Alta y Selva Baja. Entonces, estas divisiones que existen se van a ir afectando por el nivel del mar que va subiendo cada año por la contaminación y la temperatura. Después tenemos la contaminación acústica que en Lima estamos muy acostumbrados a tener, ¿no? Vemos el tráfico abundante que hay en esta ciudad. Entonces escuchamos pipi del claxon del carro, de la combi, de la ambulancia, el tiru, tiru. Entonces estamos escuchando diferentes sonidos y cuando mayor volumen es, los oídos se van afectando y entonces estaríamos incurriendo a una contaminación acústica por este ruido excesivo frecuente con un volumen muy alto. Además, no solamente ocasiona problemas auditivos que las personas pueden ir perdiendo la audición, ¿no? Sino que también ocasiona en las personas estrés, este estrés que puede llevar hasta algunas hasta la muerte, no a matarse, pero ocasiona estrés, trastornos de sueño, pérdida de audición e incluso cardiovascular, porque si tú estás estresado te alteras incluso por el sonido, por un sonido ya puedes estar colapsando, desmayándote y perdiendo la conciencia por un momento. Entonces, esto también, esta contaminación acústica más afecta a lo que es el ser humano, ¿no? Ahora, si tú escuchas música a fuerte volumen, digamos, y pasa toda tu cuadra, 3 esquinas, 4 esquinas, pues también las aves se ven afectadas. ¿Por qué? Porque las aves, sabemos, alzan el vuelo teniendo en cuenta el sonido. Por ejemplo, viene una gran lluvia, ves aves pasando, ¿no? Entonces, es ahí por eso que se debe tener cuidado con los sonidos, no escuchar alto volumen porque también te puede ocasionar problemas a ti. Después tenemos la contaminación visual. Vemos en la imagen, estamos en Nueva York, así las imágenes grandes, anuncios, gigantografías, o lo mismo que puede ocasionar ahora con nuestros estudios el estar mucho tiempo en el internet o en la computadora. Estás en tus clases normales, ¿no? 6 horas, 8 horas, estudiando ahí todo lindo, frente a una laptop. ¿Qué pasa? No le estás dejando descansar a tus ojos. En lo que vas, agarras, vas a la calle, estás con el celular y ya estás otra vez en este medio tecnológico que te puede causar la pérdida de la vista. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que la contaminación visual es aquello que va a alterar visualmente el paisaje natural, ¿no? Como son las construcciones de edificios, los anuncios, gigantografías, la iluminación que se tiene abundante. Por eso dice, pueden ser publicidades, torres eléctricas o minas a cielo abierto y la contaminación visual. Pues nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos y si tú le das un exceso de información, colores, luces, imágenes, pues esto va a deteriorar también tu capacidad cerebral. Entonces también afecta a los ojos, como ya mencionábamos, produce estrés y también tensiones, ¿no? Puedes ver, imaginarte que alguien te está siguiendo con tantas imágenes y ya te estás alterando con la contaminación visual. Después tenemos la contaminación lumínica, ¿no? Esa contaminación tanto que decimos, mamá, no hay luz, si no hay luz se muere tu día, no tienes actividades que realizar, entonces ya estás perdiendo el control. Esta contaminación lumínica se da especialmente en las ciudades, las cuales tienen alumbramiento público, energía, en este caso que permite darte la visión, ¿no? Y hay algunas ciudades que exageran con la iluminación de noche, generando esta contaminación lumínica que no es normal. Por ejemplo, si vamos a los pueblitos, vamos a ver que lo único que se ve es 5 a 6 faros y incluso la luna se ve más cerca, ¿no? Se ven las estrellitas y todo. Cuanto mayor iluminación hay en una ciudad, no permite ver las estrellas, no permite verte las constelaciones, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en las ciudades se da
esta mayor contaminación lumínica. Ahora, hablamos del cambio climático. Este cambio climático no confundamos con el calentamiento global. El calentamiento global va a surgir del cambio climático. No es que el calentamiento global va a hacer que surja el cambio climático. No, es al revés. El cambio climático es lo general y decirlo así, el calentamiento global es lo particular. Este cambio climático, pues es la variación del clima a nivel general durante un tiempo debido a causas naturales y acciones del hombre que se producen parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, a diversas escalas de tiempo, ¿no? El calentamiento global o el cambio climático en este caso es un reto global que no tiene fronteras. Todos los países, sean de primer mundo, segundo mundo, tercer orden, como quieran llamarlo, pues están preocupados por este cambio climático. Si nos damos cuenta, en el Perú, hace poco hemos estado viendo este cambio climático o este fenómeno del niño que se dio también, ¿no? Donde hizo que haya inundaciones en la costa. Donde nunca llovía, empezó a llover y se empezó a inundar todo. En la sierra, pues permitió que haya sequías. Normalmente era abundante la lluvia para la producción agrícola, pero hubo lo que son sequías, ahora último incluso en esta pandemia. Pero una definición más clara de lo que es el cambio climático nos da lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entiende como un cambio climático atribuido directamente o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Entonces estamos hablando de este cambio climático, según las definiciones, que es la alteración del clima, proporcionando así lo que son precipitaciones, nubosidades, entre otros. Ahora, ¿qué entendemos por el calentamiento global? Que ya les decía que es lo que sale del cambio climático. Pues el calentamiento global se refiere al aumento gradual de la temperatura de la Tierra, incluyendo la atmósfera y los océanos. Esto como resultado del incremento de gases de efecto invernadero se caracterizan por retener el calor. Este calentamiento global pues hace que la temperatura de la Tierra aumente y se encuentre con mayores proporciones a sufrir cambios o también a ocurrir desastres naturales, ¿no? Las placas tectónicas llegan a chocar produciendo sismos, inundaciones, tsunamis, originando así catástrofes en toda la población. El calentamiento global, en otras palabras, consiste en una subida de temperatura de la superficie terrestre, el aire y los océanos. Como consecuencia, se generan cambios en las condiciones climáticas, derritiendo, por ejemplo, los glaciares. ¿Qué especie se ha visto más afectada por este derretimiento de los glaciares? Pues el oso polar, después están los pingüinos, entre otras especies que habitan en los lugares fríos. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Entonces vamos a ver que el cambio climático es el calentamiento global y tiene diferentes consecuencias y también tiene causas, ¿no? Así como toda acción que tú tomas, toda decisión que tú tomas tiene una causa y una consecuencia y también tiene un efecto. Estas causas es el efecto invernadero, que es este proceso normal, natural, que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida. Porque si no tuviéramos ese proceso de admitir energía solar, de que la Tierra esté caliente, pues no habría vida, seríamos un planeta así como Júpiter, Plutón, sin vida, sin seres humanos existentes, ¿no? La atmósfera es la que va a retener este calor del Sol y es el que va a proporcionar esta temperatura adecuada para la vida. Es por eso que decíamos que la atmósfera se encarga de que haya vida en la Tierra. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados centígrados bajo cero. En este caso estaríamos hablando que estaría a mayor temperatura, mayor calor, así como Mercurio, como podemos ver ese planeta cerquita al Sol, algo así seríamos, ¿no?
Después, otra causa es la atmósfera, que está compuesta por diferentes gases, entre ellos teníamos el nitrógeno, el oxígeno, entre otros. Entonces, esto va a permitir que también exista este cambio climático, pues las actividades del ser humano van a hacer que aumente la emisión de los gases de efecto invernadero y pues a la atmósfera se va a ver afectada también por ellos, deteriorándose o bien volviéndose sólida. Pero en este caso va a permitir la variación de la temperatura en el planeta. Entonces, ¿cuáles son las causas del cambio climático? El efecto invernadero y la atmósfera. El efecto invernadero acá, resumiendo, ¿no? Por ejemplo, recibe los rayos del sol al planeta, emite estos rayos del sol que van al planeta y pasan a la superficie terrestre. Esta radiación infrarroja es emitida por la superficie terrestre que va a ser expulsada después y parte de la radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera. Otra parte es absorbida y remitida en direcciones por moléculas de gas. El resultado es el calentamiento de la superficie y la atmósfera. Entonces, ahí te está explicando, es como un ping-pong, que lo botas al piso y vuelve a salir, ¿no? Y esto lo va a retener, pero la atmósfera. Muy bien. Ahora, los efectos del calentamiento climático. Los efectos, como ya les decía, toda causa tiene su consecuencia y tiene su efecto. En este caso, el calentamiento global va a hacer que el cambio climático afecte a todas las personas, sin importar edad, sexo, idioma, nacionalidad, si eres negrito, si eres blanquito, si eres peruano, si eres chileno, si eres estadounidense, egipcio, todo lo que tú quieras llamar, no va a importar de qué clase social seas, seas pobre, no pobre, rico, nobleza, jerarquías, todos los ámbitos que tú quieras, no va a importar, el calentamiento global va a afectar a todos por igual. Porque la temperatura media mundial ha aumentado de 1,1 grados centígrados desde la época preindustrial, o sea, siempre ha ido aumentando la temperatura. En el periodo del 2015 y 2019, según la Organización Meteorológica Mundial, será probablemente el quinquenio más cálido jamás registrado. En ese periodo ha sido donde ha habido mayor calentamiento mundial según la OMM, ¿no? La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 milímetros al año en el quinquenio 2014 y 2019. Después también afecta el cambio climático en la salud. El clima extremo sabemos que te da gripe, aparecen enfermedades. Ahora, si te da neumonía, pulmonía, es por eso, por el clima extremo que hace mucho frío. El aumento del nivel del mar hace que aparezcan más especies con nuevos virus, entonces eso también va a afectar a la salud de las personas. Y el aumento del CO2, ¿no? Del dióxido de carbono, que produce enfermedades y muertes por calor extremo, diarreas, que aparezcan estos mosquitos, la malaria, el dengue en la selva, el cólera, que sería el cólera, los impactos mentales por migraciones forzosas, la malnutrición y las enfermedades respiratorias. Uno de ellos tenemos que está ocurriendo en este momento, que va a ser el COVID-19, ¿no? Que afecta a los pulmones. Entonces es una enfermedad respiratoria. No hay que echarle la culpa a los chinitos que se comieron un murciélago, no, eso no es porque está habiendo contaminación ambiental también y las personas no están alimentándose adecuadamente, ¿no? Contaminamos el suelo con insecticidas y hace que los alimentos ya no sean naturales. Entonces, ¿qué va a producir? Que tu sistema digestivo, tu alimentación ya no sea la adecuada. Ahora, ¿cuáles serán las influencias externas que tienen que ver con este cambio climático? Pues uno de ellos están las variaciones solares, que es esta radiación solar que va a lanzar mayor energía, mayor calor, mayores rayos ultravioletas y va a permitir que el calentamiento global o el cambio climático sea mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a deteriorarse lo que es la capa de ozono. Si a mayor radiación, mayor emisión de gases, va a ser lo que es este cambio climático. Después están las variaciones orbitales. En las variaciones orbitales nos referimos al movimiento que da periódicamente la Tierra.
Es por eso que estas variaciones orbitales que se da giratoria, o sea, de manera rotativa o traslativa, va a hacer que provoquen pulsaciones glaciares a modos de veranos o inviernos largos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, debido a esta cordillera de los Andes también que pasa por el Perú, existen diferentes climas. Hace veces que en la selva exista mayor radiación, mayor calor, y esa radiación, igual de la temperatura de la sierra, va a pasar de repente a Lima, ¿no? O a la costa, que entendemos. Entonces, pasa esa radiación y va a ser insoportable el calor. Eso es por el movimiento rotativo de la Tierra. Otro que no se ve hace muchos años puede ser el impacto de meteoritos. Este impacto de meteoritos hace que se destruya pues esta capa gaseosa que es la atmósfera, pero ha sido muy pocas veces los que ha pasado este impacto de meteoritos. Uno de ellos se produjo hace 66 millones de años y veces, ¿no? Pues fue en un documentado el suceso de Chicxulub en Yucatán, México. En este caso fue hace un montón de años, en este caso que impactó de meteoritos. Después tenemos las influencias internas. Ahora, ¿cuál será lo que influye internamente para que exista este cambio climático? Uno de ellos es la deriva continental, ¿no? Que primero empezó siendo una piedra grande, gigante de tierra y después se fue dividiendo en los continentes. Y como la Tierra está en constante movimiento, entonces, al igual esto, los continentes se van a ir alejando, se van a ir desbordando, creando nuevos continentes. Por ejemplo, tenemos Australia, ¿no? Esa pequeña parte de tierra donde vive el demonio de Tasmania. Nos podemos acordar de eso. Entonces, esto va a ser una influencia interna, la deriva continental. Después tenemos la composición atmosférica, de que está compuesto nuestra capa atmósfera, ¿no? De la atmósfera. En este caso está compuesta por nitrógeno en mayor cantidad, oxígeno en pocas cantidades, un 21%, y carbonos como el dióxido de carbono, gases y vapor de agua en un 1%. Entonces, esta composición atmosférica también va a permitir lo que es una influencia interna para el cambio climático. Después tenemos las corrientes oceánicas, estas corrientes que hacen que el mar tenga o el océano tenga diferentes cualidades en el agua. Dos de ellas podemos ver en nuestro territorio peruano, que es la corriente del Niño y la corriente de Humboldt o peruana. La corriente de Humboldt es fría, un agua fría, tiene el fitoplancton que permite que sea verdoso y permite que exista vegetación y mayor cantidad de especies animales en el mar, ¿no? Especies marinas. A cambio, la corriente del Niño es cálida, para lo cual no permite esta vida animal, ¿no? Otras especies habitan, así que permiten el agua más caliente. Pero sí, en el mundo existen diferentes corrientes oceánicas, al igual que en el Perú nomás podemos ver. Después está el campo magmático, ¿no? El campo magmático, sabemos que la magma sale de los volcanes por un calentamiento que se da en las capas de la Tierra, ¿no? Estamos hablando del manto, del núcleo y de la corteza. Entonces, ese campo magmático también va a permitir esta variación del calor. Y el otro, el más importante, el agente más contaminante de todos, es la actividad humana. Pues esta actividad humana también es un influente externo que va a generar que en el mundo exista el cambio climático. Después, tenemos los protocolos que se han instaurado, ya que la población, los países se van preocupando, ¿no? ¿Por qué ocurre la contaminación ambiental, estos cambios climáticos, el calentamiento global? Ya se fueron preocupando los países y por eso les estoy mostrando aquí el protocolo de Kioto, que en 1995 la comunidad internacional inició negociaciones para fortalecer la respuesta mundial al cambio climático. 2 años después, en 1997, 83 países firmaron y 46 ratificaron el protocolo de
Kioto. Hoy en día son 192 países que forman a este protocolo de Kioto y se sumaron a él. Este protocolo obliga jurídicamente que los países desarrollados que son parte a cumplir una meta de reducción de emisiones de gases. Entonces, ¿qué quiere decir este protocolo? Que hace que los países reduzcan la emisión de gases para que no se pueda deteriorar así la capa de ozono ni el medio ambiente. El primer periodo de compromiso del protocolo comenzó en 2008 y finalizó en el 2012. El segundo periodo de compromiso empezó el 1 de enero del 2013 y terminó en el 2020. Después tenemos otro acuerdo, el Acuerdo de París. En el 21 Conferencia en París del 2015, las partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. En este caso, el Acuerdo de París es para que reduzcan las emisiones de carbono, el Protocolo de Kioto para las emisiones de gases y también tenemos a la Cumbre sobre la Acción Climática del 2019. Si se acuerdan, esta cumbre se realizó en lo que fue el Perú cuando Yantumala estaba de presidente. El 23 de septiembre del 2019, el secretario general Antonio Gutiérrez convocó a los Estados miembros a participar en la Cumbre sobre la Acción Climática, un importante evento que reunió a líderes mundiales del sector privado y la sociedad civil. La finalidad de esta reunión fue respaldar, incrementar y acelerar el proceso multilateral en la acción climática y también fue el que definió para los proyectos futuros que iba a tener el Perú sobre los objetivos a desarrollar hasta el 2036. Entonces, ¿qué se está queriendo? Que todos cuidemos el medio ambiente, ¿ya? Eso estaríamos hablando con la contaminación ambiental. ¿Alguna pregunta o pasamos a la práctica? Ok, pasamos a nuestra práctica entonces. Vamos a compartir pantalla. Uy, ¿qué pasó con los demás? ¿Se salieron? A ver, chicas. Nos hemos quedado otra vez puras chicas. A ver, vamos a ver. Estamos en la página anterior. Un poquito, vamos a agrandar. Ok, hablamos entonces. Ya, ok, la finalidad, a ver, vamos a aclarar. La finalidad de la cumbre que se dio de acción climática en el 2019 tiene una finalidad de respaldar, incrementar y acelerar el proceso multilateral en la acción climática. En este caso, ¿qué nos está queriendo? Que reduzcamos en sí toda la contaminación y que las personas ya no emitan diferentes gases o consigan contaminando de diferente manera lo que es el medio ambiente. Eso es lo que quiere la cumbre climática, ¿ya? Del 2019. Es por eso que el Perú se ha planteado objetivos de desarrollo. No, no está incluido solamente en el Perú, son diferentes países que han incluido, incluso sectores privados y públicos, la sociedad en general y empresas también. Más que nada, las cumbres ha llegado de Estados Unidos, los países de América Latina. ¿Ok? A ver, ahora sí, entonces vamos a presentar. ¿Qué pasó? Ahora sí. Ya. Sí se observa, ¿verdad, chicas? Me responden por el chat o prendan su audio. Sí se observa. Ya. Ok, sí se observa. Ya. A ver, dice, la primera pregunta. La destrucción de la capa de ozono provoca, a ver, ¿qué provocará? Disminución de la temperatura del planeta, enfermedades en el aparato respiratorio, aumento de las mutaciones, destrucción del hábitat y muerte del plancton. A ver, ¿qué permitirá?
Ya ver, acá vamos a escribir. Enfermedades sí produce, ¿verdad? Ya. Aumento de las mutaciones, ¿será? También, Miss. A ver, mutaciones. Esta creación de especies. A ver. Ya, aumento de mutaciones, dice. Destrucción del hábitat y muerte del plancton. Disminución de la temperatura en el planeta. ¿Disminuiría la temperatura o aumentaría la temperatura? Aumentaría la temperatura. Ya, entonces ahí estamos poniendo falso. Las mutaciones pues sí se crea y la destrucción del hábitat y muerte del plancton. ¿Eso será verdad? A ver, ¿ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando que la respuesta es la alternativa D. Porque acá la disminución de la temperatura del planeta no sería, más bien aumentaría. ¿Ya? Después hablamos, dice, compuesto gaseoso considerado como el principal responsable del calentamiento global. Dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono, dióxido de carbono o vapor de agua. Monóxido de carbono. A ver, ¿qué dicen las demás? Monóxido, monóxido. ¿Y por qué no sería el dióxido de carbono? ¿Mm? El dióxido de carbono es el responsable del calentamiento global, después junto con el vapor de agua, porque son los que van a llevar estas sustancias al aire. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? De un dióxido de carbono para la contaminación y el calentamiento global. ¿Dónde es el mayor agujero de la capa de ozono? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la diferencia entre dióxido de... Apagado mi micro, ¿no? A ver, el monóxido de carbono es aquello que es emitido por... A ver, un ratito, discúlpenme, chicas. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono es aquello que van a hacer de la combustión de todo el proceso de carbón, de gases. En este caso, a ver, vamos a el monóxido o denominado óxido de carbono. Es un gas carbonoso y anhidrido de carbono, cuya fórmula química es el CO. Es un gas incoloro y altamente tóxico. Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Y el dióxido de carbono es igual un gas incoloro antes de las normas de la UPAC de 2005. Era también conocido como anhidrido carbónico. Este compuesto químico está compuesto de un átomo de carbono unido con enlaces covalentes dobles a dos átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿en qué nos quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre un monóxido y un dióxido de carbono en su composición química? Un dióxido de carbono es CO2 y un monóxido de carbono es CO. Ya, el dióxido de carbono es CO2. CO2 y el monóxido es un CO. Ya, más que nada es en su compuesto químico que tiene. A ver, vamos a jalar aquí un CO. Eso es la diferencia. Entonces, ¿cuál es más fuerte? El dióxido de carbono. ¿Dónde es el mayor agujero de la capa de ozono? En el Polo Norte, en el Ecuador, Noruega, España, Polo Sur, Antártida. Polo Sur. Exacto, en el Polo Sur. Ahí es donde está el mayor agujero. Eso está permitiendo que los glaciares se derritan. No corresponde a una fuente de producción de ozono. A ver, ¿qué no producirá ozono?
el ácido nítrico, las calderas, el uso de benzina, plantas vinícolas o los motores de automóviles. La C. El uso de benzina, muy bien, hija, no, esto no produce ozono, ¿no? Muy bien. A ver, no corresponde a un gas que genera el efecto invernadero. ¿Qué gas no producirá el efecto invernadero? A ver, ¿cuál es el único que no es un gas? Ujú. Muy bien, la D, porque es H2O, estamos hablando del agua, no estamos hablando de un gas. Muy bien, chicas. Después dice, 6, principal compuesto gaseoso responsable del incremento de la temperatura en la Tierra. ¿Cuál será? La D. Muy bien, el CO2. Muy bien, el CO2. Ujú. En los últimos años 100, la temperatura media de la superficie terrestre ha subido más de 2 grados centígrados, 1 grado centígrado, 0,74 centígrados, 0,40 grados centígrados, 0,50 grados centígrados. La D. 0,40. ¿Segura, hija? 2 grados. Hoy no escuché. La C. Muy bien, 0,74 grados centígrados. En sí debería decir 0,76 grados centígrados, pero es el que más se acerca, ¿ya? 0,74 grados centígrados. Es considerada como la principal causa del cambio climático, según la IPCC. A ver, ¿cuál será? El aerosoles, quema de combustibles fósiles, el metano, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Ujú. La D, muy bien, hija. El dióxido de carbono, sabemos que es el agente más contaminante o el gas más contaminante. Sigamos. En el año 1992, la ONU celebra la Cumbre de la Tierra, el Día Mundial del Hábitat, del Medio Ambiente, del Agua, el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. La E. ¿Segura? A ver qué dicen ustedes. La D. Ujú. Muy bien, la D. El Día Mundial del Agua, chicas. No también estamos hablando de la contaminación ambiental, no de la capa de ozono, no. La D. Muy bien. El 5 de junio de todos los años se celebra. El 5 de junio, ¿qué se celebra? El Día Mundial del Agua, del Hábitat, el ahorro de la energía, de la tierra o del medio ambiente. A ver, me dicen la E, la E. Sí, chicas, muy bien, sin dudar. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. El ozono como contaminante se ubica a nivel de la estratosfera, troposfera, estratopausa, las zonas polares o la tropopausa. Estas son las capas de la Tierra, ¿no? Muy bien, en la A, en la estratosfera, ahí se ubica, es el proceso donde se realiza todas las actividades humanas, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente, 12. En el Perú, las mayores emisiones de CO2 proviene de, en el Perú, estamos hablando en el Perú.
A ver, ¿qué será en el Perú? Las mayores emisiones de CO2 proviene de... Sector La de energía. Sector energía, procesos industriales. ¿Cuál me dijiste, hija? Cambio de uso del suelo. sí, Ajá, exacto, muy bien, en el cambio del uso del suelo, porque en el Perú, ¿a qué se dedican más? No hay muchas industrias como podría haber en China, Estados Unidos, no, no hay eso, sino es más la agricultura, ya, es por eso que el cambio del uso del suelo. Ahora, el país que es el principal emisor del CO2 en el mundo es Japón, Australia, Estados Unidos, Noruega, Argentina. Japón, nos dicen, no, Japón no es, hija. Estados Unidos. Sí, en las respuestas sería Estados Unidos, pero el que emite mayor CO2 de óxido de carbono en este caso es China. Ya, pero no hay en las alternativas. China está en primer lugar y en segundo lugar está Estados Unidos. Ya, eso sí es que les vienen. ¿Cuál es el principal emisor de CO2? Y está en el examen, digamos China, China le pones. ¿Por qué? Porque hay mayor producción, ¿no? De China vienen todos los que nos exportan a nosotros. Vienen juguetes, ropa, entonces hay mayor industria y mayor dióxido de carbono. Pasamos a la pregunta 14. La capa de ozono. Dice, es disuelta mayormente por los gases nitrogenados, clorofluorocarbonados, hidrogenados, notables, residuales de la combustión. La B. Ujú, muy bien, los clorofluorocarbonados, ¿no? Muy bien, esta es la B. En la 15. ¿En cuál de los siguientes países tiene mayor emisión de gases de efecto invernadero? ¿Qué país será? China, nos dice. B. A ver, no te escuché, hija. Muy bien, es China, ¿ya? Ujú, muy bien, a ver, en la 16, no se emite óxido de nitrógeno en la combustión de carbono, petróleo, gasolina, de gas natural, o todos estos procesos de combustión en aire emiten óxidos de nitrógeno. la de mis, En la combustión de gas natural, ¿será ese? la E, Ujú, muy bien, en la E, todos los procesos de combustión en aire emiten óxidos de nitrógeno. No es que ninguno se salve, todos emiten, ¿ya? Sigamos. La Convención de Kioto se firmó en el año y entró en vigor en el año. ¿En qué año se firmó? Decíamos. A ver, ahí se la D. 1989. 2005. 2008. ¿No? ¿En qué año se firmó la Convención de Kioto? Convención, a ver, Convención de Kioto.
A ver. Ajá, muy bien, Milagros, en 1997 y entró en vigor en el 2005. Muy bien, si hemos dicho eso en la explicación, chicos, ¿no se acuerdan? Ya, sigamos. ¿Qué producto químico sirve para combatir las malas hierbas? Plaguicidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, veneno. Se firmó en 1997 y entró en vigor en el 2005. La de insecticidas. Ahí sus mismos nombres lo dicen, para combatir las malas hierbas. Insecticidas eran los insectos, ¿sí? Las herbicidas, muy bien. Las herbicidas. Señala el país de Sudamérica que es considerado en la actualidad una potencia emergente de categoría mundial. A ver, ¿qué país de Sudamérica es una potencia emergente? En este caso está haciendo potencia, o sea, puede hacer mayor producción, tiene mayor economía, un país que se está desarrollando. Brasil. Ya, a ver, dicen Brasil. A ver, está México, Venezuela, Argentina, Brasil y Chile. Chile, ¿ustedes saben de quién recibe apoyo? ¿De qué país? A ver, Chile recibe apoyo económico de Inglaterra. Ya. En este caso, pues el país que estaría entrando, como ustedes dicen, potencia es Brasil. No, Brasil. Por más que Chile quiera, no es potencia todavía. Sí, Brasil estaría entrando y siguiente sería Chile. Nos dice 20. Los problemas ambientales y en general la contaminación se presentan por la introducción de sustancias dañinas al ecosistema. En la columna izquierda se menciona 3 problemas ambientales y en la columna derecha 3 posibles contaminantes. Determina la relación correcta problema ambiental y contaminante. A ver, miremos. Dice, lluvia, CO2, H2, clorofluorcarbono, COX, NOx, efecto invernadero, agujero de la capa de ozono. ¿Cuál será? 1, la A, B, C. A ver, ¿cuál será? La E. A ver, la E. 1, la A, 2, la C y 3, la B. La C. 1, la C, 2A, 3B. La B. La D. 2, la B. A ver, 3. La D. Sí. La D. 1, la C, 2, la B. Efecto invernadero, clorofluorcarbonos. Agujero negro. Sí, la C en este caso, no. A ver, 1, la 3, la A. La D. La D sería. ¿Ya? Muy bien, chicas. La D. ¿En cuál de las siguientes capas atmosféricas se encuentra el smog? A ver, el smog, ¿en qué capa se encontrará?
El smog es una nube baja formada de dióxido de carbono, o iones, humos y polvos en suspensión que se forma sobre las grandes ciudades o núcleos industriales. A ver, muy bien. En la en la troposfera, que es la capa que está más cerca a la Tierra. Muy bien, hija, estás acordando. No corresponde a un gas que genera el efecto invernadero. No es un gas que genera efecto invernadero. A ver, ¿qué gas no provocará el efecto invernadero? El H2O. No, el H2O más bien genera el efecto invernadero, hija, porque es agua. Y este agua, al hacerse vapor, genera este efecto invernadero. A ver, el H2O no es. Eso no es. Eso sí genera más bien el efecto invernadero. Nada, ninguna idea. La E. ¿No? La E, nitrógeno en este caso, eso no genera el efecto invernadero. Por eso te está diciendo la pregunta, no corresponde a un gas que genere el efecto invernadero. El CH4 sí es un gas que genera efecto invernadero. El O3 es un gas que genera efecto invernadero. El H2O es un gas que vuelto a vapor se genera un efecto invernadero y el CO2 también es un gas y que genera efecto. Acá te estoy diciendo, no corresponde a un gas que genere el efecto invernadero. Dice, no corresponde a la relación de países que emiten en grandes cantidades el CO2 en millones de toneladas. Ahí tenemos, ¿qué países se emiten? China y Estados Unidos están adelante todavía. Brasil, Rusia. Rusia también genera, por lo que sé, el efecto invernadero. El CO2, perdón, el CO2. Rusia está en cuarto puesto, ¿ves, hija? Rusia está en cuarto puesto. Hay un país que se salva. Ajá, lo mencionaste primerito. Lo mencionaste primerito. A ver, China está en primer lugar. Estados Unidos en el segundo. India está en el tercero. Y cuarto está Rusia. ¿Qué país no estaría? Brasil. ¿Ya? Brasil es un país que no emite grandes cantidades de dióxido de carbono. Uy, uy, se nos fue, se nos fue. 24. La peligrosidad ambiental de los CFC radica en, ¿qué son los CFC? A ver, ¿qué serán los CFC? ¿Alguien que me diga? Estaba en la primera definición que le di de los contaminantes. Es el clorofluorocarbono. La peligrosidad ambiental de los clorofluorocarbonos radica en, son altamente tóxicos, fotosintetización en la estratosfera y liberan cloro, en el cual destruyen el ozono, tienen un alto potencial del calentamiento global y por tanto contribuye al efecto invernadero. Tanto B como C son ciertos, tanto A como B son ciertos. Clorofluorocarbono. ¿Cuál será? ¿La A, la B, la C, la D o la E?
A ver, no tienen idea. Es la B con la C. Tanto la B como la C son las respuestas correctas. Entonces es la alternativa D. Si la radiación solar aumentase considerablemente, entonces la atmósfera tendría menor altitud, la atmósfera tendría mayor altitud, aumentará el peso del aire, aumentaría el hidrógeno en la atmósfera escaparía al espacio exterior. Si la radiación solar aumentase, ¿cuál pasaría? Ujú, tendría mayor altitud. Muy bien. Entonces estaríamos terminando, chicas, nuestra clase del día de hoy. A ver, dejamos de compartir. Entonces su examen, su fast test está para la 1:20, así que tienen 10 minutos, 1:20 empieza su fast test. ¿Ya? Cuídense, chicas, que tengan una bonita tarde, estudien bastante y sigan aprendiendo muchas cosas más. Gracias, Miss. Chao, Tania, cuídate. Chao, hija. Chao, Nicole.